Marce, volvemos a saludarnos. ¿Cómo Ahora anda? más cerca, siento Ahora que más estamos cerquita. como un poco más en contacto. Sí, No tengo que estar a haciendo full. así. Por ahí Ahora, nos miramos ahora está Jonah a mi entre lado. pantallas y micrófonos y camaritas. Exactamente. Bueno, así es. Segmento cultural, el último del año, con una entrevistada que justito la agarramos porque vive en Buenos Aires, es concordiense. Estamos con Paula Galansky. ¿Cómo andás, Paula? ¿Todo bien? Hola, Marce, Muchas ¿todo bien? gracias por estar acá. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Paula ha andado por Rosario, ahora está en Buenos Aires cursando una maestría de escritura creativa. Paula es escritora, se recibió de profesora de letras por la Universidad Nacional de Rosario y es autora de 4 libros que acaba de ver la luz, ¿no? El último. Sí, el último. ¿Y lo tenés ahí? Lo tengo acá, es un librito de crónicas que acaba de nacer, tiene una semana Saliendo del horno, de imprenta. de imprenta. Sí, sí. En realidad es mi segundo libro. Lo que hice antes fueron fanzines, plaquetas y bueno, después estuvo mi libro de cuentos y ahora este. Acá tengo registrado inventario en el 2020, el lugar en el que estoy cayendo 2022, Sí. 2 noches 2018. ¿Está bien 2018? Sí, esos son fanzines y plaquetas que hice con, bueno, 2 noches la hicimos con una amiga. Sí. Y Inventario es una plaqueta que salió en una editorial hermosa, rosarina, que se llama Danke, que también es de una amiga. Así que fue un proyecto que armamos juntas en la pandemia y la verdad que fue hermoso. Lo recuerdo con mucha alegría. Bueno, y hoy el salto del agua. El salto del agua. Es muy nuestro también, ¿no? Sí. Lo que hay adentro de ese libro, Acá porque está. trata del lago de Salto Grande y son crónicas, me contaba fuera del aire. Contanos cómo llegaste a investigar, a hacer esto, a este libro, pensarlo. Bueno, en realidad es la idea de investigar el lago y un poco la historia del lago y nuestra experiencia de vivir al lado del agua, de ese agua tan particular, me acompaña hace un montón. En el 2019 presenté un proyecto al Fondo Nacional y me dieron una beca para empezar a investigar. Y lo empecé a hacer un poco y después vino la pandemia y quedó ahí como flotando el proyecto. Lo había empezado, bueno, tenía ahí como unos apuntes, unas conversaciones, algunas cositas, pero no lo pude terminar en ese momento. Y después, en el 2023, después de que ya había salido mi libro de cuentos en la editorial, en la MR, que es la misma que publica este libro, El Salto del Agua, ellos me convocaron porque tenían ganas de volver a publicar libros en su colección de crónicas, que es esta la colección naranja. Y me convocaron a ver si tenía alguna idea para que trabajemos juntos. O no sé, que pensara si tenía ganas de escribir crónicas, y yo ya tenía ese proyectito ahí incipiente, y bueno, ahí fue como que me puse a hacerlo, lo retomé. Y en realidad fue muy lindo escribirlo porque la experiencia fue la de conversar con un montón de gente y aprender un poco de qué tenían para contarme, de qué historias, qué sensaciones, qué sentimientos, qué podían evocar o qué les traía este territorio tan nuestro, tan concordiense que es el lago, y con tanta historia y con tanto por debajo. Así que fue eso, el proceso de conversar y escuchar a un montón de gente con historias hermosas, alucinantes que contar. Es un libro muy cortito porque el formato de la colección son libros chiquitos, que a mí me parece muy lindo, pero bueno, me quedaron un montón de historias afuera que ojalá en algún momento... Una parte 2, un bol. Claro. Un trabajo periodístico que hiciste, ¿no? Eso estábamos hablando, de que la crónica periodística, ¿no? Y también lo narrativo ahí y son historias que vos las encontraste con algo de similitud o totalmente diferente. Claro. Las historias que te fueron contando. ¿Hay un hilo conductor o no?
El hilo conductor es un poco, la verdad, mis intereses. Claro, muy bien. Las cosas que a mí me llamaron la atención son las que por ahí van estructurando el libro. A mí me interesaba mucho la vida humana y también la no humana del lago. Y por vida no humana me refiero obviamente a animales, a vegetales, vegetales no, a árboles, a plantas, pero también a las historias, los mitos, los relatos, todo ese imaginario que produce un espacio. Un poco ese es el hilo conductor. Bien. Obviamente que las historias que me contaron fueron muy disímiles entre sí, muy, no sé, algunas como con un tinte medio sobrenatural que a mí me fascinan, y muchas otras como de mucho más afectivas, ¿no? Bueno, este espacio para mí es estar con amigos, es ir los domingos a la mañana, es, lo que para cada quien signifique. Mucha gente me contaba, como muchos amigos, gente de mi edad, como, yo me acuerdo que cuando éramos chicos teníamos nuestro lugar en la playa, íbamos siempre a ese mismo lugar con mi familia, muchos relatos así. A la crónica entraron, yo siento que viven todos un poco en este libro, pero más allá de eso están los que tenían que ver por ahí con los capítulos que yo fui estructurando, muchos con animales. Hay un primer capítulo que intenta abordar un poco la historia como geológica o las piedras. Las piedras, vi algunas fotitos en tu Instagram. Sí, a mí me fascinan mucho las piedras desde muy chica, y las piedras del lago tienen una historia espectacular y muy linda. Y cuando empecé a contarle a la gente, me interesan las piedras, resulta que a todo el mundo le interesaban, ¿no? A mucha gente, ¿no? Y querían contarme cosas. Han juntado piedras que están en casa, así, tipo museíto, en la mesa de luz. Sí. Es que es un gesto muy chiquito y muy nuestro, como elegirnos piedritas y traérnoslas. Me interesaba mucho eso. Bueno. Y para vos, Pau, se me ocurre preguntarte, ¿qué representa o qué significa el lago? Un montón de cosas. Es un territorio al que yo vuelvo constantemente con la imaginación cada vez que escribo. Creo que es como el territorio de mi escritura, cuando en cualquier relato yo lo pienso como los pienso, aunque no aparezca quizás dicho, yo siento que estoy como rodeada de un poco de agua. Es un territorio de mi infancia, sin dudas, como de un montón de recuerdos, pero también de mi vida presente. Yo vengo acá y voy al lago. Ayer estuve en el lago. Me pasaba mucho también cuando vivía afuera, que estábamos hablando de que estás en Buenos Aires, y cuando volvés a Concordia hay como puntos que no dejas nunca de visitar, que querés volver. Uno de esos creo que es el lago. Totalmente. Y tiene algo de mucha aventura para mí el lago, porque vieron que nunca es igual. No, nunca es igual. No. Un día vas y hay una islita, otro día hay una bahía, una playa nueva, una piedra que no habías visto, un caminito por el que no te habías mandado. Las horas del día en el lago son muy distintas. Estar de noche es como... Además de que hay distintos sitios, de hecho uno puede estar de frente al sol o de espaldas al sol, y hace que también la perspectiva del curso de agua sea completamente diferente. Totalmente. O las sombras que proyectan los árboles, suponte, ¿no? Totalmente. Y hace que de pronto, no sé, sean las 7 de la tarde y parece tardísimo, o por el contrario, parece que estás a las 3 de la tarde. Claro, y que es de día, sí, total. Es un espacio muy cambiante, y eso para mí es como muy lleno de aventuras, de secretos, me encanta estar ahí. Siento que habito un poquito de... A mí me encanta el sentir que las cosas tienen misterio, que tienen ahí como algo más, una capa de historia subterránea que todavía no conociste. Y en el lago yo experimento eso, como me pasa mucho. En el río también, ¿no? Me pasa como de una presencia más grande que uno, y uno está ahí investigando, viendo qué hay. ¿Y algunos personajes tienen que ver con eso? ¿Cómo creás tus personajes? ¿Tienen algo de misterio? Duda. Para mí sí, si un personaje me interesa es porque no lo conozco bien. O sea, quiero saber qué está pasando ahí. También me doy cuenta, pero esto por ahí me doy cuenta después de que los escribo, que mis personajes siempre están en el agua, o tienen un vínculo con el agua, o un recuerdo en el agua. Hay algo ahí
Sí, personajes acuáticos. El misterio lo tienen que tener porque eso me interesa, me convoca de un personaje para escribirlo. Y ahora se me ocurre esta curiosidad que nos pasaste, que antes mientras escribías cuentos, poemas, cartas, también soñabas con ser paleontóloga, arqueóloga y bióloga marina. Sí, como toda niña de los 90. Exacto, yo también le dije, mi viejo me quería hacer ir a estudiar a Mar del Plata, bióloga marina. Claro, estaba buenísima la idea. Está buenísimo. Y ahora con el stream del CONICET todas cumplimos un poco un sueño. Claro, Claro. Sí. No hubiera Lo miramos sido en vano. todo. Sí. Bueno, pero tiene que ver con eso, con las aventuras, con los animales, con el descubrir cosas nuevas. Con el siempre querer saber, alrededor sí, para mí siempre estuvo como las ganas, el entusiasmo Claro, alrededor de el eso. entusiasmo, sí. Y para escribir yo me tengo que llenar de entusiasmo, si no, no me sale, o me salen cosas más que no me gustan finalmente. Entonces sí, creo que las profesiones soñadas de la infancia ya tenían que ver con eso. Tenían que ver, sí. Lo estás ahora trayendo a tus textos. Sí, con esta crónica me encantó escribirla porque me sentí un poco una arqueóloga aficionada, como que iba conversando con mucha gente, leí mucho sobre la historia del territorio, ¿no? La historia del agua, de las piedras, de las distintas poblaciones que estuvieron viviendo en esta zona. Y fue como, mira, estoy cumpliendo este sueño de niña, de ser como una investigadora. Y a la tapa hay una foto, ahí apareces vos. Sí, aparezco yo. ¿Querés mostrar la cámara? Sí. Acá está. Sí. Sí, perfecto. ¿Con quién estás ahí? Mira, esta es la playa a la que nosotros íbamos siempre, que era como una playa que siempre estaba un poco despoblada. Y estoy yo, está mi prima Nati, está mi primo Tommy, mi primo Santi, y está mi hermano también, pero no entró, porque estaba muy lejos en realidad. En la foto original está como muy al fondo y bueno. Ahí ya vemos a quién prefiere, ¿no? Sí, claro. No fue mi elección. Al hermano no. Claro. Después cuando yo les mostré la tapa a mis primos, lo pegaron a mi hermano y a un primo mío que también falta, porque no había nacido todavía, los pegaron en la tapa. Pegaron, claro, a puro Photoshop. Sí. ¿Te puedo preguntar si tu vínculo con el agua pasa por esto que venís mencionando o también en algún aspecto, conectando con lo que es 3200, también con el deporte? No, la verdad que ahí te tengo que decepcionar. Decime que por lo menos sabés nadar. No, sé nadar. Bueno, bien. Me encanta nadar, pero no lo hago profesionalmente. O competitivamente, claro. No. Bueno, pero está bien. Hay una conexión ahí. Y toma decisiones dejando gente afuera, como en el deporte, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la foto. Ojo que no fue mi decisión esa. Fue una decisión. Pau, me contabas que estos libros forman parte de una editorial municipal de Rosario, que tienen como propósito escribir crónicas que tengan que ver con el litoral, ¿no? Sí, se llama Colección Naranja, que es para mí es increíble estar en esta colección. Mira, te leo algunos de los... está Elvio Gandolfo, Beatriz Vignoli, Pablo Makoski, Diana Velesi, Osvaldo Aguirre, gente que me leo en una misma lista con ellos y digo, wow, no puedo creer. Eso es una colección un poco histórica de crónicas, pero de crónicas no en el sentido periodístico, sino como más bien de relatos o textos de no ficción que recojan la experiencia de una voz, de alguien, en relación a un lugar vinculado con Rosario o con el litoral. En este caso el mío está en Concordia. No iba a ser, no podía escribir de otra cosa, pero tiene que ver con esto, con ir armando una serie de textos, entiendo yo, seguro sus editores te lo podrán decir mejor, pero para mí tiene que ver con ir armando una colección de voces que aborden estos lugares, también por fuera de Buenos Aires, ¿no? Que suele ser más contado. Desde un lugar personal, no desde un punto de vista periodístico. De hecho, yo
de la mayoría de las cosas que hablo en El Salto del Agua son inchequeables. Claro. Como, bueno, hay relatos, hay mitos, hay chismes, hay... Bueno, vi un animalito y era así, no sé, ¿no? Como ese tipo de relatos que suelen quedar por fuera del dato más duro. Bueno, bien. Un poco por ahí. Bueno, buena gestión ahí en Rosario y que se mantenga eso y que, la verdad que otros lugares lo puedan replicar, ¿no? Creo que hay alguna experiencia en la capital provincial, acá en Entre Ríos, en Paraná. Claro, está la editorial de Entre Ríos que está ahí creciendo. Y bueno, y creo que paremos de contar acá en nuestra provincia, ¿no? Sería súper interesante. Sería hermoso, sí, la verdad que sí. Y la editorial municipal de Rosario es medio, para mí, como un faro entre las editoriales municipales. Tiene una historia y un catálogo muy hermoso, construido. Así que bueno, yo encantada de ser parte. Sí, claro. Recontenta. Bueno, estamos hablando con Paula Galansky, escritora, profesora en letras por la Universidad Nacional de Rosario, también premiada con 2 becas, una ya la nombrabas hoy, creación del Fondo Nacional de las Artes y elipsis del British Council Colombia, creo que lo mencioné bien, y bueno, hoy está presentándonos su nuevo libro, El Salto del Agua. En alguna nota anterior, Pau, dijiste que empezaste a escribir después de una vida como lectora, más que nada, o sea, leíste mucho al principio y después empezaste a escribir. ¿Qué cambió en tu relación con los textos ahí, cuando ya estuviste del otro lado, escribiendo? Bueno, hay como una pequeña corrección que creo que debería hacer, porque yo siempre tuve la idea de que yo empecé a escribir, o decía que yo empecé a escribir como de grande, y después me fui empezando a acordar de mí misma escribiendo cuentitos a los 7, 8 años. Sí. A mí me encantaba en los grupos de amigas. No, yo soy la escritora, como que yo también porque miraba El Fantasma Escritor, la verdad. Sí cambió mi percepción de, bueno, yo escribo y esto es algo a lo que le dedico mucho tiempo, mucha energía, mucho entusiasmo. Un poco cuando terminé la facultad, la verdad. Como decir, bueno, esto me interesa, le quiero meter como otra... O quiero que tenga otra importancia en mi vida, en mi práctica cotidiana más bien, ¿no? Como, y creo que eso cambia la relación que uno tiene con la lectura. Yo venía de estudiar letras que te propone, digamos, una relación específica con los textos y con la lectura, que tiene que ver con la crítica y la investigación y con leer como de una manera menos inocente, me sale la palabra, aunque no me gusta, como bueno, leer buscando... Como se dice, con otros ojos. Claro, buscando algunas cuestiones. Un espíritu crítico, no sé. Y cuando empecé a escribir y a preguntarme, ¿cómo lo hacen estos autores que me encantan? ¿Cómo...? Bueno, ahí también lees distinto, porque lees intentando entender, ¿qué hicieron? A ver, ¿cómo lo construyó a esto? Y hay veces que no lo podés sacar, y a mí eso me encanta. Cuando no le ves un hilo y decís, ¿cómo lo hizo? Esto es como un estado de gracia. Eso me fascina mucho. Bueno, eso, creo que cambió, obvio que cambia la forma de leer, sí, porque empecé a leer como queriendo entender, mira, ¿cómo se hace esto que me gusta tanto? ¿Y quiénes son por ahí esos autores o autoras que te inspiraron a ir encontrando tu propio estilo? Hay un montón, la verdad, y yo siento que es algo que en mí nunca va a dejar de ser así, que las escrituras de los demás siempre me hacen descubrir algo nuevo sobre mí, como que siento que estoy siempre cambiando gracias a que la gente escribe muy bien y yo los puedo leer. Y además en Argentina tenemos una cantidad de autoras y autores realmente increíble y de una calidad, no sé, muy buena. Me acuerdo, por ejemplo, de esa época de leer a Eve Uhart y a Selva Almada y decir, ¡ay, wow! ¡Qué increíbles estas mujeres! Sara Gallardo, Victoria Ocampo, Silvina Ocampo. Sí, Silvina, ahí como faro. Son algunas. Pero bueno, si pienso mucho más chica, por ejemplo, leía y la volví a leer ahora de grande y me fasciné también con María Elena Walsh. Como decir, wow, esta mujer, qué cabeza, qué imaginación, ¿a dónde llegaste? Qué multifacética además, ¿no? Increíble, sí.
canciones, novelas, cuentos, de todo, ¿no? Como y la creación de un mundo propio, que a mí eso me gusta mucho. Bueno, creo que fue... Bueno, después hablábamos fuera del aire de leer 100 años de soledad en la secundaria y decir, ¡ay, qué increíble! Sí. En Borges era como una especie de rito de pasaje leer 100 años de soledad. En Martín Fierro primero, después 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, leer a Borges también, y que eso fue una muy linda experiencia que me dio letras, porque fue leerlo acompañada y poder llegar a lugares de esas lecturas o de esos textos que quizás no hubiera llegado sola. De otra manera. Y me encantó, y decir, wow, no sé, como qué bien, ¿no? Claro. Es como una fascinación. Me pasó con Aira también en algún momento. Bueno, creo que Argentina tenemos muchísimos ejemplos. Paula, en algún momento dijiste que la literatura es una búsqueda. ¿Qué encontraste vos en la literatura? Y yo encuentro cosas distintas cada vez que me siento a escribir. Sí. Me gusta mucho encontrar voces cuando escribo. Encontrar como voces en tanto ritmos, sensibilidades, miradas, formas de estar en un mundo muy distintas a las mías. Como me parece que con la escritura puedo entrar a lugares que de otra manera no podría, ¿no? Como algo de las distintas perspectivas a las que uno puede entrar con la imaginación, y con la imaginación quiero decir como con la práctica de escribir, como no es la imaginación misma que yo puedo tener tirada en mi cama imaginando, la que yo puedo practicar con la escritura. Como ese ejercicio de entrar en un ritmo me hace entrar a otros lugares imaginarios también. O no sé. Y ese tipo de hallazgos para mí es de las cosas que más me gustan con la escritura. Recién hablábamos de María Elena Walsh, la traíamos, y una autora que se sigue usando en las aulas, en el jardín de infantes, por ejemplo. Doy fe de que en la escuela de mis hijos pasa eso. Fuiste profe también, este año me dijiste que no estabas dando clases, pero sos profe, estás en contacto con los estudiantes. ¿Cómo crees que es la mejor forma de acercarles la literatura, o desde tu experiencia, cómo lo intentaste en un mundo tan digital, con tanta presencia del celular? ¿Ha sido un desafío para vos? Sí, sin duda. La docencia fue y es, si alguna vez vuelvo a ser docente, un desafío. Creo que lo mejor que se puede hacer no es que tenga ni tanta experiencia ni tanto conceptualizado alrededor de esto, pero bueno, prestar tu propio entusiasmo con los textos, con lo que una encuentra ahí. Y habrá gente o chicos y chicas a los que eso les llegue mucho y se entusiasmen, y otros que no, y un poco lidiar con eso. Yo nunca fui o intenté no ir en contra del mundo digital y los celulares, porque es una batalla perdidísima. Sí. Creo que si una podría o puede encontrar la manera de ir a favor de eso, y de ver cómo construir algo con eso, está buenísimo. Es un desafío, las aulas son un desafío. Sí, también por la situación en la que estamos los docentes del país, ¿no? Nuestros sueldos muy venidos a menos, la situación de las escuelas, la situación que cada chico trae de la casa, hace que el aula sea como una especie de frente ahí crítico. Yo lo mejor que pude hacer es traer a las aulas textos que me gustan, que me divierten, que me generan algo, y presentar eso. Hubo quienes se coparon muchísimo y para mí fue hermoso, y hubo quienes no, y para mí fue un desafío de aprenderlo también. Sí. Después pensaba, es raro el rol docente, ¿no? Porque yo, por ejemplo,
tuve contabilidad en la secundaria y yo no me acuerdo absolutamente de nada. Y no sé si es culpa de mi profe. Como, bueno, hay cosas que... O algo que no te interesó en ese Claro, que momento y no bueno, te enganchó no y te ya enganchó. está. Hay sensibilidades para distintas áreas y hay... Eso, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es ir con esa honestidad de, che, esto me gusta por tal y tal cosa. Sí. Vení, fíjate qué te pasa a vos. Sin duda es un desafío. Es muy grande, sí. Recién hablabas la última, Guille, ¿no? ¿Estamos en horario ya? Estamos bien, Bueno. sí. Sí. Recién hablabas del ir adaptándose a este mundo digital, del no quedarse afuera o reinventarse o ver la forma de llegar, ¿no?, a lectores, lectoras. Tenés audiolibros también, ¿no? Me lo han compartido en algún momento. Mira, tengo un cuento que se llama... mi libro de cuentos se llama El lugar en el que estoy cayendo. Sí. Y se llama así por el último cuento que tiene ese título, y ese cuento está grabado en audiolibro, lo grabó una actriz, le puso la voz en el marco de un programa del Centro Cultural Parque España, que está en distintos lugares de Latinoamérica, y convocaron a un escritor o escritora, cada sede, digamos, en cada ciudad convocó a un escritor o escritora y le pidió un cuento para grabar. Se llama Cuentos en Red, y está buenísimo porque hay cuentos de autores de toda Latinoamérica, así que ahí está mi cuento flotando en el éter. Me encanta porque cada tanto alguien me dice, ¡ay, te escuché! Sí, me lo compartieron por WhatsApp. Me encantó, y también para mí es muy lindo escuchar el cuento ya leído por alguien más, como algo ya lejos de mí. Claro. De hecho, sobre ese cuento, por ejemplo, ayer estaba en taller estaba dando taller, y una de las chicas me dice, yo cuando leí ese cuento pensé que hablaba de un nacimiento, de un alma que está por nacer, y es un cuento que habla de un meteorito que está cayendo a la Tierra. Qué loco. Y a mí me encantó, como dijo, ay, qué hermoso que tenga esa lectura también, ¿no? Dice, yo recién al final me di cuenta y lo volví a leer, y igual para mí habla de una persona que está por nacer. Y bueno, obvio, Claro. ese es tu cuento. Cuando ya algo se aleja de mí, tiene como una vida propia, Sí. nada, Ya va me gusta perteneciendo mucho. a otros. Claro, Claro, sí, le pertenece a otro. claro. Está bien. El cuento del nacimiento es de ella, y bueno. para mí está, no sé, es re lindo. Sí. Que deje de ser algo que yo hice en mi escritorio súper cercano e íntimo a ser ya otra cosa. Buenísimo. Pau, ¿cuándo y cómo vamos a poder conseguir el libro? ¿Lo vas a traer a Concordia? Lo voy a traer, supongo que en enero va a estar dando vueltas en librerías, que hablábamos de 2 librerías que hay en Concordia, así que por suerte. Bueno, en cultura.3200.ar seguramente vamos a difundirlo, y en @3200cultura también, ¿no? También. Genial, buenísimo. Sí, claro. Claro que sí. Sí, buenísimo. Compartiendo en las redes y en la web. Así que en enero ya va a estar dando vueltas por acá. Como salió hace realmente muy poco, Muy poquito. todavía está en algunas librerías de Rosario, se consigue, pero es más, está como empezando la distribución, digamos. Bien, incipiente. Sí. Yo te quiero hacer una consulta, de esas que vos decís, ¿para qué le vas a preguntar? Pero Ya, qué miedo. Qué miedo. docente, escritora, ¿pensás hacer algo que sea redituable económicamente? Ay, ¿Se puede ser escritor en Argentina? Esa es la pregunta, en verdad. económicamente. Sí. Y es muy difícil, Ujú. es muy difícil. Digo, Yo te lo tengo otros pregunto trabajos. desde la claro. comunicación, que es Sí. lo peor que... Me Más o menos lo imagino, mismo. claro. Es súper difícil. A mí me encanta el mundo del libro, me gusta la escritura y me gusta el mundo Sí, que sí, rodea al claro, libro. no es que no tenés nada que ver con eso después. Ahora yo trabajo haciendo correcciones, Ujú. corrijo manuales de escuela, por ejemplo, es una de mis salidas, doy talleres, doy clínicas de obra. Pero buscás en entorno al libro, digamos, Claro, ¿no? sí, siempre es a lo su que estudio también, su idealmente profesión. me gusta Exacto, hacer, digamos. exacto. Me gusta el mundo editorial. Bueno, el mundo del libro me Entonces, se puede, digamos, Se buscándole puede. condimentos en torno a mucha creatividad, supongo. Obviamente que si alguien está pensando en ser rico y famoso, Claro, pues esos ese no es son- su camino. No, no, claramente. eso Eh, será uno en cada tanto. Claro. No, Y ojalá, y bien por ellos, digamos, pero No, obvio, no, sí.
Sí, pero es aquel como qué sé yo, que hace un deporte, no sé, el fútbol, algunos llegan. Claro. Los otros van a seguir jugando porque les gusta y lo disfrutan, y bueno. Sí, incluso la idea de llegar en la escritura es como menos clara que en el deporte. Ajá, exacto. Porque cualquier autor que saca un libro, que sus textos se mueven, que tiene una resonancia en su entorno, bueno, ¿para qué escribís? Un poco es eso. Si llegar tiene que ver con tener muchísima plata, no sé, supongo que habrá algunos bestsellers en Argentina. Puede ser. Seguro, sí. ¿no? Sí. Y está buenísimo y ojalá a todos nos llegue alguna vez un rédito rédito económico de nuestro trabajo. Exacto. No es lo que... Si vas a entrar por ahí es muy difícil que la carrera te dé algo de eso. A mí me da un montón de experiencias. Yo desde que empecé a escribir, la cantidad de amigos y amigas que conocí en el mundo del libro. Hay mucho de generosidad en realidad, ¿no? Porque si no uno podría atesorar para sí, para algún conocido quizás aquello que hace y no compartirlo. Y en el compartirlo está el encuentro con el otro justamente, ¿no? Totalmente, que tiene un riesgo también, que uno tiene que aprender como a sortear, pero que es re lindo, es como, bueno, esto es lo que yo hago, lo que me gusta y lo comparto. Sí. También hay veces que, no sé, yo siento que tuve mucha suerte en mi camino en la escritura, pude viajar, no sé, los libros me llevaron a Colombia, a España, como lugares que quizás no hubiera conocido. Hay muchas de esas sorpresas y regalitos. Sí, claro. Vivir de esto es difícil, uno vive de otras cosas, pero a nivel económico. Después sí vivís de la literatura, Claro. Pero, sí. De estas experiencias y estas cosas que te van pasando en el camino. Me gusta. Sí. Seguro. Una lucecita de esperanza para los que estamos ahí en las humanidades, la comunicación. Claro. Sí. Bueno, Paula Galansky pasaba por este segmento cultural de 3200 Radio. Esperamos, ansiosos entonces, tu libro por acá por Concordia para tenerlo, poder leerlo, que seguro son historias que nos vamos a encontrar también, seguramente en alguna de esas crónicas que están ahí en tu libro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.